Listo. Buenas noches, ingeniero, y buenas noches a los demás que estén viendo este video. A continuación, Leonardo y el que les presenta, el que menciona, vamos a informar sobre un diseño de una caja reductora de 3 fases. Por favor, baja. El objetivo de este informe es justamente el diseño de una caja reductora a través de las bases teóricas ya habladas durante el curso, implementando engranajes rectos, ejes, rodamientos y chavetas. Por favor, baja. Los parámetros, por favor. Parámetros iniciales de trabajo. Como se dijo, se aplicó 3 fases. La relación de transmisión 25, la potencia de entrada 20 cbs, la velocidad de giro de entrada 900 rpm y la carga conectada a la salida ha sido una transportadora uniforme de alimentos aplicado para 24 horas. Sobre el cálculo manual, primero se comienza con engranajes rectos. Se analiza la relación de transmisión para cada etapa, sacando la raíz cúbica de la relación de transmisión total. A continuación, la velocidad y par torsor para cada etapa. Por favor, baja. Luego, el número de dientes y diámetro del piñón y engranaje más cargado, porque en este informe se va a analizar en su mayoría las piezas más cargadas. Como se puede ver, el ángulo de presión, el número de dientes, tanto del piñón como del engranaje, con su respectivo módulo, sacado del libro de Alba. Un poco más. Las especificaciones del diente, tanto del piñón como del engranaje. El adendium, la altura del diente y el espesor del largo. Luego, el análisis de las cargas tangenciales y radiales en el engranaje. Como en este caso se analizaba engranajes rectos, no existen cargas axiales. Luego, el análisis de esfuerzo por picadura y flexión del piñón más cargado a través de sus análisis de parámetros que se puede ver en las tablas del libro de Alba, en el tomo 2. Posteriormente se analiza y se compara, ¿no?, el esfuerzo del material y el esfuerzo calculado por picadura. Por favor, baja. Baja un poco más. Luego se analiza el mismo piñón, pero por esfuerzo de flexión, e igualmente se analiza parámetros y se analiza también, se compara, ¿no?, el esfuerzo del material y el esfuerzo calculado, donde finalmente puedo deducir y se puede decir de que, por favor, baja un poco más, que el material a escoger para el piñón ha sido un fierro maleable de 240 BHL. Baja un poco más. Luego se analiza nuevamente el esfuerzo por picadura y flexión, pero en este caso de engranaje más cargado. Igualmente se analiza parámetros, se comparan esfuerzos tanto por flexión y por picadura. Baja un poco más. Y donde finalmente se puede deducir, ¿no?, de que el material a usar sería también fierro maleable, solo que de 195 BHL. A continuación, mi compañero Leonardo. Ahora, para el cálculo de los ejes, primero se empieza haciendo una asunción sobre el material que vamos a utilizar. Empezamos haciendo con un acero 1050 con una fuerza de afluencia de 100 kPSI terminado al frío. También se determinan las reacciones en los apoyos, y es necesario para determinar estas reacciones las cargas tangenciales y radiales que mi compañero mencionó, que son estas, en el piñón y en el engranaje, en cada piñón y engranaje. O sea, con estas reacciones se empieza a hacer las gráficas de las cargas en diferentes ejes, porque las cargas están en diferentes ejes. Este sería el diagrama de carga en el XY, en momentos, y luego las cargas en el ZY y en los momentos en ZY. Luego, para determinar el momento total que sufriría el eje. Acá se puede ver el momento
total que va a sufrir el eje, que es de 21.489 libras pulgada, y con un par torsional que se muestra acá, que es de 398 kilogramos fuerza metro. Luego, para determinar el diámetro del eje, se va a utilizar las fórmulas 6 y 18, 6 y 19 de Shigley, y se va a asumir bastantes constantes debido a la falta de datos, y se da como respuesta un diámetro de 3,435 pulgadas o 87,25 milímetros, pero lo estandarizaríamos a 3,5 pulgadas. Luego, para seguir diseñando las demás partes del eje, se utiliza una relación de 1,2 para la relación de diámetros, haciendo que el diámetro mayor sea de 4,2 pulgadas. Y luego, usando el criterio de Goodman, se analiza los esfuerzos medios que va a soportar el eje, viendo que nuestro factor de seguridad siempre sea mayor a 1,5, que sería una buena, asumiendo un buen factor de seguridad. Se analiza los esfuerzos a la entrada del eje y a la salida del eje. ¿Por qué? Porque en estos momentos es justo cuando se podría generar esfuerzos cortantes, porque ahí es donde el eje cambia de diámetro y es donde empieza a generarse las cargas. Y como después de hacer estos cálculos para los 4 ejes, se puede ver las dimensiones que se va a usar. En el eje de entrada, el diámetro de donde va a estar el engranaje es de 1,5 pulgadas o 40 milímetros, y por la relación de diámetros que se analizó atrás, que era de 1,2, se halla que la parte más grande es de 50 milímetros. En el eje intermedio, sigue siendo como hallamos que el eje más cargado es de 3,5 pulgadas, también lo utilizaríamos en el eje intermedio 1, que se puede ver que empieza con 75 milímetros, que ese sería para cuando se pongan los acoplamientos o rodamientos. Luego acá sería para el engranaje, y sería el mismo diámetro porque acá ese sería el piñón y este sería el engranaje, y luego sería el rodamiento acá también. En el eje intermedio 2 es las mismas dimensiones que en el eje intermedio 1, pero ligeramente se mueve el piñón para que no intervengan entre este, que sería un engranaje, y este piñón. Entonces se mueve ligeramente unos centímetros para que todo pueda funcionar bien. En el caso de los rodamientos, se va a calcular en el eje más cargado. Todos los cálculos empiezan con el eje más cargado, con una velocidad de 36 RPM, asumiendo una vida de diseño de 12.000 horas. Utilizando la fórmula de Shigley, se determina las cargas que soportaría ese rodamiento, que serían de 4.000 libras fuerza. Y con un diámetro que ya especificamos de 75 milímetros, viendo las tablas 11.2 de Shigley, se determina que este rodamiento sería capaz de soportar hasta 14.000 libras fuerza. Entonces, con este dato de esfuerzos que puede soportar nuestro rodamiento, volvemos a la fórmula que utilizamos con anterioridad para que nos determine el asumión, lo que asumimos de dato, que era de 12.000 horas y 162.000 horas, dándonos una vida útil de 35,6 años. Para los canales chaveteros solo se aplicarán 2 fórmulas para determinar los esfuerzos en este, que serían las del esfuerzo cortante y el esfuerzo de aplastamiento. Estos esfuerzos son derivados de las cargas tangenciales que sufren los piñones y los engranajes, pero por una relación de momentos. Y como se puede ver, los esfuerzos que soportan estos piñones o engranajes son relativamente bajos, porque debido a que las áreas son pequeñas y las cargas no son tan altas. Pero aún así, usualmente se recomienda que el material del cual está hecho el canal chavetero sea de una menor calidad que el acero. ¿Por qué? Porque si llegara a sobrecargarse el engranaje o toda la caja reductora, es recomendable que se rompa primero el canal chavetero antes que el eje, ya que es más sencillo reemplazar, porque solo sería retirar el canal chavetero y poner otro. En cambio, si lo hacemos de la misma calidad que del eje, haría que existiría la posibilidad de que se rompa el eje, haciendo que todo sistema falle, y sería mucho más caro de reemplazar un eje. Como se puede ver en esta parte del piñón 3 o del engranaje 3, el engranaje 3 perteneciendo al cuarto eje, los esfuerzos siempre tienden a ser más altos. Entonces,
como recomendación sería utilizar un material para el canal chavetero que sea usualmente superior a 77, que ese sería los esfuerzos mayores que va a soportar. Ahora doy pase a mi compañero. Sí, sobre el cálculo en el software. Se refiere al modelado y el simulado de la caja reductora, que se realizó a partir de los cálculos de dimensionamiento de las piezas más cargadas. Primero, el modelado de cada pieza, el piñón más cargado ubicado en el eje intermedio 2, del engranaje más cargado ubicado en el eje de salida, baja por favor, el eje de entrada, el eje intermedio 1, el eje intermedio 2 y el eje de salida, dimensionados según los cálculos ya realizados. Por favor, baja. El rodamiento de rodillo cilíndrico, ya que en estos cálculos y en este análisis se utilizó cargas muy pesadas y por esa misma razón se eligió este tipo de rodamiento. Por último, la chaveta. Más adelante se armó, ¿no?, el sistema en cuestión de la caja reductora, como se puede ver en la imagen. Por favor, comparte el video, Leonardo. A continuación, mi compañero y yo vamos a presentar un video de lo simulado, del movimiento simulado, ¿no?, de la caja reductora. Bien, como se puede ver, ahí está el movimiento, ¿no?, del eje de salida, eje intermedio 2, eje intermedio 1, eje de entrada, los rodamientos, las chavetas, todo en un orden. Por favor, sal de la grabación. Bueno, ahora sobre el análisis de los resultados dados podemos mencionar, ¿no?, el dimensionamiento del engranaje y piñón, que depende mucho, ¿no?, del material que se escoja, ya que ante un material de mayor resistencia el dimensionamiento requerido va a ser menor. Aparte, se pudo visualizar también que el esfuerzo del piñón es mayor, o el material a escoger tiene que ser de mayor calidad en comparación al del engranaje, ya que soporta más esfuerzo. Otra acotación es el método empleado de este informe, ¿no?, que es cierto, se usó datos de las piezas más cargadas para el diseño, implicando en cierta medida a mayores costos de fabricación. Sin embargo, la falta de profundidad durante los cálculos no significa causales de errores o fallas en el diseño de la caja reductora. Para otro comentario sobre los análisis de los resultados, sería que también se empieza por el cálculo de los ejes más cargados, por una razón también en específico. Si el diámetro que se utiliza, siendo en el eje 4 de salida, el más cargado, un diámetro mayor al del... se analiza si es que ese diámetro es un diámetro mayor que el del piñón, pero siendo en este caso que no lo es, entonces se puede seguir calculando los demás dimensiones, como se calculó en el diámetro de entrada. También se asume una cierta cantidad de horas de servicio con las cargas calculadas de los engranajes, y usando la fórmula resultó que nuestros rodamientos tienen varios años de servicio. Esto es en parte también debido a que como nuestros engranajes son rectos, eso hace que no tengamos cargas axiales, lo que aumenta la vida útil de los rodamientos, ya que no soportan ese tipo de cargas axiales, lo que haría un tipo diferente de arreglo de rodamientos. La bibliografía que usualmente nos basamos es en la Shigley, la 9ª edición, donde se sacó bastantes fórmulas, teoría y tablas, también principalmente sobre el ALBA, y como material de consulta utilizamos el Mod Robert de diseño de elementos de máquinas. Sí. Sobre los anexos se puede visualizar la teoría de engranajes rectos sacada del libro de ALBA. Adicionalmente, una gráfica del libro de Mob, del eje, sacado de la info de Shigley.
igualmente rodamiento sacado del libro de Shirley, y la chaveta sacado del libro de Alba de Tomodosco. Bueno, eso sería todo por nuestra parte, ingeniero, público presente en el video. Hasta luego, ¿no? Y gracias por su atención. Gracias por su atención.